el tercer emperador de Roma. Tras Julio César y Tiberio. Se declaró a sí mismo un dios viviente. Su frase favorita: que me odien todo lo que quieran, con tal de que me teman. Su poder duró 1400 días. El 28 de enero del año 41, cuando el emperador contaba con tan solo 28 años, este se encontraba en un descanso en unos juegos, y se dispuso a ir un momento a sus estancias privadas para descansar. Pero en un oscuro pasillo fue asesinado por su propia guardia pretoriana, además con saña. Pero, ¿qué llevó a su propia guardia personal a cometer este magnicidio? ¿Acaso se habían vuelto locos y querían que Roma se convirtiera de nuevo en una república? Si me acompañáis en este pasaje de la historia, os cuento por qué fue asesinado, además de alguna cosilla más. Así que, disfruta de mi contenido. Cayo Julio César Augusto Germánico nació en Antio el 31 de agosto del año 12. Poco o nada se sabe de su primera infancia. Solo se sabe que, cuando contaba con 2 o 3 años, acompañaba a su padre Germánico, uno de los mejores generales del Imperio Romano, a pasar revista a sus legiones. Iban ambos vestidos de la misma manera, de Magister Militum, lo que hizo mucha gracia a los soldados, al verle con las pequeñas sandalias claveteadas. Las Caligae, de ahí viene su nombre, su mote, Calígula. Germánico, a su vez, era sobrino del emperador actual Tiberio, el cual falleció en el año 17 cuando el joven Calígula contaba con tan solo 7 años, por lo que pasó a ser hijo adoptivo de su tío abuelo, el emperador Tiberio. Tiberio lo nombró sucesor y se lo llevó a vivir a Roma. La muerte de su padre le afectó demasiado, y esto hizo que el pequeño Calígula proyectara sus necesidades afectivas a su caballo Titatus. Posteriormente, el emperador Tiberio se llevó a Calígula a la isla de Capri, donde lo tenía como prisionero y donde Calígula tuvo que esconder su resentimiento a su tío abuelo si quería sobrevivir. Allí en esa isla Calígula presenció toda clase de crudezas y depravaciones del emperador Tiberio. Vio como éste ordenaba empujar cotidianamente a personas por un acantilado, orgías con menores, torturaba a gente de forma indiscriminada, pero sin embargo el futuro emperador sufrió lo que se denomina el síndrome de Estocolmo y al final quiso ser como su tío. Su tío se divertía mucho con Calígula, lo depravó a su gusto y se reía de él. Craso error por su parte, porque fue Calígula, en una conspiración, quien mandó acabar con la vida de su tío. Ya como emperador,
Los primeros actos de Calígula fueron generosos con el pueblo y con el ejército. El emperador concedió a la guardia pretoriana y a las tropas urbanas y fronterizas una generosa recompensa por los servicios prestados, a fin de ganarse su apoyo. Celebró lujosos espectáculos, tales como combates de gladiadores, ganándose así el apoyo del pueblo. Calígula cayó en el año 37 gravemente enfermo. Tras convertirse en emperador, se hizo demasiado amigo de los excesos. El imperio se paralizó cuando recibió la noticia, pues su joven monarca les había llevado a un periodo de prosperidad. Calígula logró recuperarse completo de esta enfermedad. El haber estado tan cerca de la muerte marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. Tras recuperar la salud, Calígula ordenó asesinar a varias personas que habían prometido sus vidas a los dioses si éste se recuperaba. Forzó a suicidarse a aquellos exiliados durante su reinado, su esposa, su suegro, Marco Silano, y su primo, Tiberio Gemelo. El maestro Juan Antonio Cebrián, en su pasaje de la historia de Calígula, abajo tenéis el link de su vida en la descripción, habla de las manías y de lo esperpéntico que se volvió tras recuperar la salud debido a la enfermedad que sufrió. Os dejo sus palabras para que lo escuchéis. Calígula ha pasado a la historia como uno de los emperadores más nefastos de todo el Imperio Romano. Él, junto a Nerón, dieron a Roma una leyenda negra de la que no se pudo sacudir en toda su historia. Cada emperador tendría una historia negra. Y Calígula sabía que también tendría la suya. Lo que ni siquiera podía sospechar es que la historia negra asignada para Calígula era el propio Calígula. Un joven enfermizo, un joven feo. Su fealdad le abrumaba, le acomplejaba. Era alto, espigado, pero desgarbado. En otras ocasiones, cuando hablaba con los dioses, porque él era un privilegiado, tenía esa suerte, tenía esa facultad, ese don, el de hablar con los dioses, eso es al menos lo que mantuvo durante toda su vida, su efímera vida, le decía al mismísimo Júpiter capitalino, le decía a Júpiter: súbeme o te hundiré. En otras ocasiones miraba a la luna llena, una luna llena como la que podemos tener en esta noche, y hablaba con ella, la invocaba. Se permitía el lujo de darle consejos. Lo único que le proporcionaba placer era el daño ajeno, era hacer, sentir, padecer el dolor a los demás. Años más tarde, cuando torturaba a sus víctimas, decía siempre a los verdugos: hiérele, hiérele, y haz sentir la muerte en él. Haz que sienta la muerte. Cuando iba por una calle y veía a un joven de hermosa cabellera, ordenaba inmediatamente que le pelaran al cero, que le dejaran calvo como él, que nadie tuviera una cabellera hermosa. Por ejemplo, prohibió, bajo pena de muerte, la palabra cabra. No se podía pronunciar la palabra cabra en su presencia. Y es muy sencillo. Él pensaba que se parecía a una cabra. Las cabras, que eran patilargas y velludas, pues él cuando las veía, cuando las visionaba, tenía la sensación de ser como ellas, de ser una cabra. Por eso cada uno que dijera cabra, moría ejecutado. Así era la mente de Calígula. Comenzaron los desmanes desde ese octubre del año 37. En tan solo un año de mandato se gastó 3.000 millones de sestercios. Eso es más o menos como todo el tesoro que tenía Roma. 3.000 millones de sestercios. Mandó construir una nave, un barco, con incrustaciones de joyas y oro. Un barco para él, para sus paseos. Los dispendios eran exageradísimos. Empezó a quedarse sin dinero, sin sestercios. Así que elevó los tributos
hizo pagar impuestos a las prostitutas. Incluso creó un prostíbulo en el propio Palacio Imperial. Así, no necesitaba cobrar impuestos porque ya era el propio empresario. Era, ya os digo, amigo de las prostitutas, pero claro, estas tenían que pagar los pecunios. También, pues, ideó una fórmula amistosa para heredar todas las fortunas de Roma. Cuando se enteraba que algún aristócrata se había enriquecido, cuando constataba que alguien era más rico de lo normal, le ordenaba directamente que le nombrara su heredero. Así Calígula se convirtió en el heredero de toda Roma. Cada vez que fallecía, porque lo normal es que nada más proclamarle su heredero, el rico falleciera por asesinato normalmente. Pues claro, Calígula ordenaba que rápidamente la fortuna del fallecido pasara a su arca. Fijaos el clima de psicosis, el clima de histeria que se iba generando en la sociedad romana. Todos estaban atemorizados, todos estaban acongojados por la actitud de Calígula. Y este no parecía parar, no quería parar. ¿Hasta dónde sería capaz? ¿De qué sería capaz? Muchas gracias, maestro, nuevamente por tu masterclass de historia. Abajo en la descripción os dejo un link directo al pasaje de la historia de Calígula, de la Rosa de los Vientos. ¿Que hasta dónde fue capaz? Bueno, pues gracias a su muerte prematura por asesinato, nos deja la duda de hasta dónde pudo haber llegado. Recordad que murió con 28 años recién cumplidos, dejando a Roma en una situación muy delicada, donde el Senado intentó nuevamente imponer una república. Pero fueron sus asesinos, la Guardia Pretoriana, quien rápidamente y con el cuerpo inerte y todavía caliente de Cayo César, Calígula, nombraron como nuevo imperator a su tío Claudio, con el objetivo de que Roma continuara siendo un imperio y arreglara el desaguisado de su sobrino. ¿Lo conseguiría? Bueno, por de pronto, la primera orden que dio el nuevo emperador Claudio fue la de ejecutar a los asesinos de su sobrino, aunque eso es otra historia. Yo me despido aquí, marchándome con la moto del campamento romano de Cáceres, un lugar ideal para hablar de este pasaje de la historia, y Mico, como veis, y eso. Esperando que este laborioso vídeo os haya interesado y gustado. Si es así, por favor darle amor con la manita de arriba y compartirlo. Yo ya aquí me despido de vosotros, hasta el siguiente vídeo. Nos vemos pronto. Chao.